Equipo organizador, si empiezo, ¿hay algo previo? Ok, bueno, voy a asumir que puedo continuar. Espero que estén de regreso. Ahí traté de respetar los 10 minutos. Ok, bueno. Dentro de la importancia de la experiencia de usuario, debo decirles que si lo pensamos desde el punto de vista es qué pasa cuando no hay una experiencia de usuario, ¿verdad? Cuando la experiencia de usuario es mala de un sistema. Entonces ahí vemos quizás o entendemos mejor la importancia de la experiencia de usuario. Lo que definitivamente puede pasar es que el usuario no va a usar más el producto. ¿Okay? Vamos a decir que el producto puede representar la muerte del producto porque los usuarios no lo pueden utilizar. Y no importa cuán bueno es el código o la ingeniería detrás de ese producto. Si el usuario no lo puede utilizar, simplemente es un fracaso. Cuando estamos ante un sistema que el usuario no tiene alternativa y puede que no esté dentro de su posibilidad decidir no usar el producto, vamos a tener entonces a usuarios frustrados. Y los usuarios frustrados causan bastante temas desde el punto de vista del soporte técnico. Así que visto de cualquiera de los dos lados, digamos que la experiencia de usuario, un sistema que no cuenta con usabilidad pertinente, simplemente puede representar una pérdida de grandes sumas de dinero dentro de la organización, ¿verdad? Por todo el proceso que involucra la creación de un producto de software. También está en la pérdida de tiempo del equipo de desarrollo, porque cuando ellos han tenido que trabajar un diseño, eh, basado en cosas que están mal planteadas, definitivamente, pues ahí se perdió también un tiempo valioso, ¿no? Que también se transforma en dinero. Si por otra parte se continúa con el producto, sin lugar a dudas vamos a invertir bastante tiempo y dinero tratando de lo que le llamamos nosotros en la mesa de ayuda, tratando de ayudar a las personas a que entiendan de repente ese sistema que de repente no es la mejor forma. Entonces, eh, no se supone pues que la finalidad de crear un software es hacer una lista de personas que posteriormente vayan a quejarse porque la usabilidad del producto es malo. No es lo que se supone debe lograr el software. ¿Okay? Entonces, pues estos son razones que nos ayudan a pensar que la experiencia del usuario desde el momento cero, plantearla, es muy importante. Entonces, cuando consideramos la experiencia de usuario, podemos mejorar las probabilidades de éxito y la de usabilidad de los productos digitales. Y siempre digo aquí, mejorar la probabilidad. No quiere decir que el sistema va a ser exitoso completamente. Sin embargo, porque hay otros factores, debo decir, ¿no? que aseguran el éxito no de un producto. Dentro de ellos está pues coincidir con una necesidad de usuario, ¿no? Para empezar, ¿no? Realmente hay otros factores, si las personas pueden pagar el software y otras cosas. Pero si la usabilidad realmente acompaña el software, podemos entonces estar ante un producto exitoso. Las organizaciones pueden experimentar reducción de costos del desarrollo de software. ¿Por qué? Porque entonces minimizamos los cambios requeridos por problemas de usabilidad, el número de horas hombres que habría que dedicarle para reparar el sistema o para volver a hacerlo. Y todo eso impacta entonces a las empresas que se encargan del desarrollo de software y por eso hoy día se habla mucho del término de la experiencia de usuario dentro del desarrollo de software como un elemento indispensable dentro del ciclo de vida del software. Ok, bueno, entonces hasta aquí con las generalidades. Esto es el mundo de la experiencia de usuario desde el aspecto de los conceptos. ¿Cómo hacemos realidad? ¿Cómo yo realmente logro la experiencia de usuario, el diseño de la experiencia de usuario dentro de un sistema? Bueno, cuando hablamos del diseño de la experiencia de usuario, la primera regla es saber que ustedes no son los usuarios de su aplicación. Ustedes son los que van a construir el sistema. Ustedes son los que van
a diseñar y a desarrollar el sistema. Idealmente, cuando estamos ante un grupo de trabajo, va a haber unas personas que son las responsables de encargarse de la primera parte del análisis del sistema. Dentro de ese grupo de personas deben haber personas que conozcan sobre la metodología centrada en el usuario, que es en la que se basa el diseño de la experiencia de usuario. Tienen que, de alguna manera, saber quiénes son los usuarios que van a utilizar la aplicación, las características. Y lo primero que uno trata de no asumir es que si yo puedo usar el sistema, cualquier persona lo puede usar. Esa es una muy mala asunción dentro del proceso del desarrollo de sistemas centrados en el usuario. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a ver rápidamente cuáles son los pasos que involucra el diseño centrado en el usuario. El diseño de la experiencia de usuario se basa en el diseño centrado en el usuario para efectos de hacerlo realidad. Y como al final lo que se quiere hacer dentro del proceso de diseño es completar un diseño que realmente se pueda desarrollar, aquí yo he colocado en colores los que son realmente las etapas del diseño. Después del diseño viene el desarrollo y finalmente el lanzamiento del producto, pero estas 4 son principalmente las que el diseño centrado en el usuario se concentra o digamos que ha definido técnicas muy precisas para que seamos realmente efectivos al momento de implementar la metodología. Cuando nosotros empezamos un proyecto hay ciertas discusiones que nos ayudan a entender un poco sobre la organización, el propósito del proyecto. Prácticamente ustedes, me parece que dentro del concepto de la hackathon tienen una misión que hacer, ¿verdad? Dentro de lo que deben desarrollar hay algo ahí que les van a dar a ustedes como reto. Entonces, en ese reto, ese es su inicio del proyecto y usted tiene que entender lo más que pueda sobre lo que es ese reto, ¿verdad? Y sobre todo, entonces, a partir de ahí, si van a aplicar el diseño de la experiencia de usuario, tienen que entender un poco más sobre quiénes son los usuarios. Realmente no sé si el tiempo les da para verificar esta parte, pero ante todo, pues en la práctica real sí debe haber tiempo para analizar al usuario si queremos asegurar la justamente usabilidad del producto, teniendo en cuenta que el centro de este ciclo son las personas, son los usuarios, y que esto yo tengo que tenerlo claramente identificado. Hay un proceso, hay varias técnicas, debo decir, que nos ayudan a procesar la información que nosotros obtenemos del análisis de usuario, de la investigación de usuario. Esto, debo decir que en el ámbito del diseño de la experiencia de usuario, toma mucho más tiempo que otras técnicas de desarrollo de software, porque aquí se supone, y debo decirlo así porque no siempre se tiene todo el tiempo, no debería avanzar a un diseño de conceptos si yo no estoy claro en las necesidades del usuario. Entonces aquí hay un proceso entre la investigación y análisis del usuario y el diseño donde hay una oportunidad para refinar los requerimientos. Yo tengo que estar claro, igual que cuando desarrollamos software bajo el concepto de cascada o cualquier otra metodología, siempre hay esa definición de requerimientos. Pero en este caso, basado en el diseño centrado en el usuario, yo voy a validar esos requerimientos no porque el usuario me va a decir lo que quiere, sino porque yo fui a buscar la información, pude observar, pude ver, pude entender mejor quién era el usuario, realmente cuáles son sus necesidades, etc. Inclusive, debo decir que no siempre nosotros conocemos, no siempre el usuario conoce lo que quiere. Justamente eso es un tema que ha sido muy discutido de las razones por las que los proyectos de software fracasan. Y es porque a veces los usuarios nos dicen mal lo que quieren. Entonces, una alternativa a esa falla que es, vamos a decir, no podemos evitarla, porque al final quienes nos hablan sobre sus problemas son los usuarios. Entonces, siempre puede darse pues temas entre la comunicación de la información sobre esos requerimientos, pero también puede ser por parte nuestra que no estemos entendiendo bien la necesidad. Por eso es que, bajo el contexto del diseño centrado en el usuario, nosotros queremos aplicar algunas técnicas aquí que nos ayuden a confirmar los requerimientos de usuario. Luego entonces pasamos a una etapa de diseño, primero una parte conceptual, que también aquí, antes de hacer algo más elaborado, nos aseguramos que nuestros usuarios puedan entender el proceso, ¿okay? Y finalmente entonces hacemos ya, inclusive podemos hacer un prototipo funcional donde nosotros le mostramos al usuario un
yo siempre digo que es como un fake, es un conjunto de imágenes que están conectadas unas con otras, donde nos permite darle al usuario información sobre cómo se va a ver su aplicación, pero sobre todo cómo va a funcionar. Y el usuario va a interactuar con esa aplicación que realmente es solamente un conjunto de pantallas. No hay base de datos, no hay lenguaje de programación por debajo, nada. Es solamente un fake, pantallas que existen, que están de alguna manera diseñadas, que se ven elegantes, que brindan la información, que finalmente es lo que va a ver el usuario una vez esté desarrollado el producto. Pero en esa etapa yo no he invertido un tiempo en desarrollo, que es un tiempo bastante grande. Así que yo me aseguro que antes de pasar al desarrollo, el usuario me ha dado la retroalimentación necesaria sobre lo que le funciona y no le funciona de la aplicación. Y hasta ahí llega el diseño. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que el diseño realmente cumple los objetivos, ¿verdad? Desde el punto de vista de usabilidad y sobre todo que el usuario se siente satisfecho, entonces yo paso al desarrollo. Yo debo decir que a veces esta etapa aquí del prototipado, muchas empresas la saltan y pasan del diseño del concepto, que a veces el usuario puede ver imágenes estáticas y hacerse ideas, pero no es lo mismo cuando pueden hacer pruebas. Entonces, a veces esto justamente es lo que provoca esos problemas que son propios en el desarrollo de software, ¿verdad? O inclusive nosotros hemos utilizado sistemas que son frustrantes y es muy, la interacción humano-computador y todos los principios de diseño existen hace mucho tiempo. Sin embargo, nosotros seguimos viendo productos que son difíciles de usar. Entonces, lo que no quiere decir es que todavía no se ha validado la importancia de tener productos que realmente implementen la experiencia del usuario o que la consideren. Hay 4 aspectos aquí que les he traído, consideraciones que me parece importante que lo tengan siempre en cuenta al aplicar el diseño centrado en el usuario. Primero, pues, como ya los mencioné anteriormente, el usuario debe estar en el centro del desarrollo en todo el proceso. No debe asumirse de ninguna manera que usted, si puede usarlo usted, también lo pueden utilizar sus usuarios. Esa parte tenemos que tratar de desconectarla. El proceso del diseño centrado en el usuario es holístico. Hay que entender no solo al usuario, o sea, cuáles son sus problemas y necesidades, qué cosa es lo que le vamos a resolver a través del sistema, sino también que tenemos que entender su contexto, dónde vive, cómo es la conectividad, qué tipo de dispositivos tiene, si donde vive hay ruidos. Esa información es importante porque lo que vamos a hacer es a considerar esos elementos dentro del diseño que tenemos que crear. La usabilidad tiene prioridad. En el diseño centrado en el usuario no queda a discreción de un grupo de personas. Si yo realmente quiero asegurar una buena experiencia de usuario, yo tengo que contemplar la usabilidad en todo momento y la tengo que probar. Y justamente es la facilidad que nos da el estándar 9241 que nos dice cómo se hacen esas pruebas de usabilidad. Desde el contexto de usabilidad es importante mantener el diseño lo más simple posible, aplicando buenas prácticas de diseño y principios de diseño de interfaz. El diseño centrado en el usuario es un ciclo de vida iterativo, o sea, realmente es un proceso que no termina nunca. Y no termina nunca porque las personas somos complejas. Ese grupo de personas que en teoría son las que utilizan nuestra aplicación pueden mejorar en el tiempo, pueden volverse usuarios expertos, entonces pueden exigir más del software. También puede ser que nosotros, de alguna manera, nosotros como usuarios, ¿verdad? Que nuestras necesidades cambien, inclusive que la tecnología cambie. Entonces, hay que continuar, una vez que se ha hecho un producto basado en el diseño centrado en el usuario, nosotros prácticamente tenemos que estar pendientes de mejorarlo en función de esos cambios que son propios tanto de la tecnología como de las personas. Imagínense los sistemas que de repente se quedaron siendo sistemas web, ¿verdad? Porque la web existió antes de que salieran los teléfonos inteligentes, pero entonces no contemplan que el diseño debe ser líquido, o sea, que realmente debe adaptarse al tamaño de la interfaz. Esa página web, ese sistema web que no contempla eso, no se puede utilizar a través de un celular, que hoy día es lo más utilizado como dispositivo para muchas cosas que se hacen en Internet. Entonces, es una evolución que debe darse de las interfaces y va a depender de las evoluciones tecnológicas. Entonces, hay que estar pendiente de esos aspectos.
Vamos a ver el primer punto que es para mí el más importante dentro del proceso del diseño centrado al usuario, que es la investigación y el análisis de usuario. Primero nosotros empezamos entendiendo el negocio y el producto que tenemos la misión de desarrollar. ¿De qué se trata el producto? ¿Cuáles son las necesidades del negocio? Sus prioridades. Por ejemplo, no es lo mismo un negocio que busca, vamos a decir, lograr ventas a través de esa aplicación móvil, digamos, o a través de ese sistema web de comercio electrónico. Yo sé que tengo sobre todo una misión importante al momento de desarrollar, porque esas necesidades del negocio tienen que atenderse y son parte prioritaria dentro de la creación del producto. ¿Hay algún otro sistema que nos haga la competencia? Bueno, vamos a verificar cuál es ese otro sistema, si podemos verlo. ¿Cómo se ve? ¿De qué carece? ¿Qué opinan las personas? Entendemos un poquito mejor eso, ¿no? Si en caso tal es un producto que ya existe. ¿Cuánto presupuesto y tiempo se tiene pensado para el proyecto? Muy importante. ¿Quiénes son los usuarios objetivos? Me muevo del negocio al producto a los usuarios. Aquí voy a entender entonces a quiénes le quiero llegar, ¿verdad? ¿Dónde viven? Si es un país, si es particularmente un lugar en el campo donde hay muy pocas señales. ¿Quiénes son? ¿Qué saben? ¿Son letrados? ¿No son letrados? Bueno, ¿saben algo de matemáticas? ¿Saben leer? ¿Quiénes son? ¿Son niños? ¿Saben leer? ¿No saben leer? ¿Qué edades tienen? Eso es lo que yo estoy buscando entender de mis usuarios. ¿Cuáles son esas necesidades, problemas o expectativas en cuanto al sistema? ¿Qué necesidad debo resolverles? ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Hay algún tipo de expectativas que yo puedo, verdad? ¿Qué es lo que ellos esperan que haga el sistema? Y eso es muy importante entenderlo, aunque el sistema a veces no necesariamente lo va a lograr. Pero es bueno entender cuáles son sus expectativas para poder manejarlas en el tiempo del proyecto. ¿Cómo puede afectar el comportamiento, la actitud, la necesidad del usuario ante el producto según ciertas características? Por ejemplo, no es lo mismo diseñar para niños entre, vamos a decir, 2 y 6 años, vamos a decir 2 y 5 años, porque ellos están en esa etapa desarrollando su capacidad cognitiva. ¿Okay? Seguramente no saben leer. Si saben leer, no saben realmente las cosas técnicas necesariamente, pero yo puede ser que dentro de mis funciones yo tengo que hacer un software de enseñanza, y hay muchos, por ejemplo, a los niños para que repitan o conozcan los animales, el alfabeto, los números, etcétera. Existen sistemas interactivos que permiten que los niños puedan mejorar en ese sentido, ¿no? Y son sistemas de aprendizaje. Eso quiere decir que yo puedo estar ante una situación donde necesito entender esas características para esas edades. ¿Qué pasa si por el contrario estoy en el otro lado de los grupos de edades? Estoy ante las personas adultas mayores, ¿ok? Potencialmente pueden utilizar o estoy haciendo una aplicación para ello, pero regularmente uno tiene que pensar que las personas adultas mayores, por lo menos en nuestro país, no necesariamente tienen el mejor manejo de la tecnología. Entonces yo tengo que entender, bueno, si maneja la tecnología, ¿qué tipo de aplicaciones utilizan? WhatsApp, redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Si realmente utilizan estas aplicaciones, ¿puedo yo hacer algo equivalente que de alguna manera les ayude a ellos a entender más rápidamente la aplicación? Y yo también debo saber que cuando vamos avanzando en edades, tenemos algún tipo de deficiencia física, o sea, la capacidad motriz se desmejora y a veces no somos tan, vamos a decir, exactos al momento de presionar un botón. El tamaño de las letras para esos grupos de edades es muy importante. Entonces yo no puedo hacer cosas muy chiquititas porque no las van a poder leer. Entonces ahí ya yo voy viendo por qué es importante entender esas características. El nivel de educación. Si la persona no sabe leer, quiere decir que yo tengo que utilizar muchas imágenes en ese sistema que voy a construir. La parte del nivel socioeconómico, o sea, son personas que de repente el celular no es un celular de última gama. Entonces ellos tienen de repente un tema de limitaciones en cuanto al mismo celular. Pueden haber temas de almacenamiento que tengo que prever al momento de pensar en la aplicación. ¿Cuánto conocimiento tecnológico tienen? ¿Okay? Yo puedo hacer algo muy avanzado con una interacción, la última que salió, pero resulta que las personas no tienen idea de cómo funciona, entonces ya la aplicación no funciona para ellos. Y por eso es que entonces nosotros tenemos que entender esa parte. Existen técnicas que me permiten validar esto. Las entrevistas, la observación, las encuestas.
El contacto humano es muy importante. Yo no me puedo hacer una idea de lo que tengo que hacer si no entiendo la parte humana del sistema. Eso es, de alguna manera, lo que te habla la experiencia de usuario. Información previa. ¿Existen investigaciones previas sobre el tema? ¿Alguien tiene experiencia previa en un sistema similar? Existen analítica, por ejemplo, si se trata de un sistema web que necesito rediseñar o mejorar. Tengo información estadística, ¿ok? ¿Hay algún artefacto que se pueda recolectar? Cuando nos referimos a artefactos, nos referimos de repente si es la digitalización de un sistema, yo necesito de repente validar o recoger si hay formularios, por ejemplo, que existen de manera física, que tengo que convertirlos entonces a la parte digitalizada del producto. Así que yo necesito esa información. Bien, entonces, ¿qué hago yo cuando tengo toda esta información de los usuarios, del negocio, de la información previa? Bueno, genero resultados. Genero información que me va a permitir a mí definir cuál es el perfil del usuario, ¿ok? Que nos va a permitir a nosotros más o menos entender hacia dónde debe ir el diseño de esa aplicación, qué tan sencilla debe ser o qué tan compleja tenemos que hacerla. Las tecnologías que podemos utilizar, si se puede hacer por etapas. Vamos a tratar de hacer un análisis de tareas. ¿Qué quiere lograr el usuario al usar el producto? ¿Cómo lo hace hoy? ¿Cómo lo hará después que el producto está creado? Puedo generar diagramas de flujo y también puedo ayudar a utilizar otras técnicas como los storyboards de escenarios, que creo que tengo un ejemplo a continuación. Vale, entonces se los menciono. Dentro de este proceso de investigación de usuario, que para mí creo que lo más importante es como si esta base no está bien pensada, lo que usted haga en el diseño y lo maravilloso que se vea puede simplemente irse al traste. O sea, muy bonito, pero no está basado en la resolución de un problema de un grupo de personas que son finalmente las que van a utilizar. Por eso es que es importante entender esta parte. Las personas son nuestros usuarios. Tengo que tenerlos identificados. ¿Qué actividades van a realizar con la aplicación? Tengo que entender qué tareas y objetivos van a lograr. En este caso, yo quiero definir esos requerimientos necesarios para que mi sistema los contemple. Debo validar el contexto dentro del aspecto del entorno físico y social. ¿Qué cosas voy a tratar de entender de este grupo de personas? El lugar de uso de la aplicación, ¿verdad? Si hay claridad, si hay luz, si hay poca luz, si hay mucha luz, si hay sonidos, cómo es la geografía, el clima, ¿ok? Ese es el aspecto físico. Puede ser que haya algo ahí que yo debo tomar en cuenta, como puede ser que no hay ningún problema desde el punto de vista del entorno físico. Desde el punto de vista social, cultural u organizacional, porque yo puedo también crear sistemas basados en el usuario para organizaciones. Entonces yo tengo que ver el tema del idioma, tengo que ver la estructura organizacional, tengo que entender las normas de la empresa, las regulaciones, los roles y las relaciones entre las personas dentro de la organización. Tengo que ver si las personas realmente se comunican, ¿verdad? De repente en un ambiente, en una comunidad, que estamos creando una aplicación para mejorar su calidad de vida en muchos sentidos. Entonces yo tengo que entender también cómo ellos se relacionan, ¿verdad? Si se comunican, cómo lo hacen. Eso es importante en el ámbito social. En cuanto a las tecnologías, yo tengo que verificar los recursos y el entorno técnico. A eso nos referimos a si cuentan con electricidad, si tienen internet, cuál es el mobiliario que utilizan de repente para hacer sus tareas o para utilizar un dispositivo en particular. Tienen que irse a un palo de mango arriba de una montaña para poder tener acceso a internet. Yo tengo que tomar en cuenta todo esto para poder saber entonces cuál podría ser un mejor diseño para ellos. ¿Okay? Bien. Tenemos las técnicas que ya se las mencioné, además de la observación, encuestas y entrevistas, que son las que regularmente utilizamos en el desarrollo de software. Dentro del proceso de la investigación usuario podemos utilizar otras, que es la etnografía, que es convivir con las personas para quienes vamos a hacer el sistema y entender mejor desde el punto de vista de comunidad, cómo ellos trabajan, cómo se comunican, qué es lo que se comunican, cómo usan los sistemas hoy día si tienen. ¿Okay? Puede ser, yo puedo hacer etnografía en una comunidad de personas, ¿verdad? Geográficamente distantes o en un área en particular, o puedo hacer etnografía dentro de las organizaciones.
voy a convivir con las personas de un departamento que es la que tiene una necesidad de software. Entonces yo voy a empaparme de los términos, la jerga, la comunicación, voy a empatizar con ellos para poder resolverles el problema. En este proceso de recolección de datos yo puedo tomar fotos, puedo hacer grabaciones, puedo tomar notas y puedo también recoger la información que ya exista, ¿verdad? Los formularios físicos, los papeles, etcétera, y entender cómo hacen hoy día para hacer la tarea que yo ahora la voy a convertir en un sistema. Eso es muy importante, igual pues que la empatía. Les mencioné sobre los storyboards y escenarios como una técnica que nos permite validar de alguna manera si comprendimos o no comprendimos las necesidades del usuario. Los dibujos y las narrativas nos ayudan como técnica para validar. Les recuerdo que en todo momento del proceso del diseño centrado en el usuario, nosotros queremos garantizar que el usuario es el centro. Yo no debería pasar a la fase de diseño si yo no tengo realmente, vamos a decir, claro, o si yo no tengo un mecanismo de validación, que lo que yo entendí del problema es lo que el usuario de alguna manera cubre, la expectativa del usuario de alguna manera. Entonces, los storyboards y los escenarios nos ayudan como técnicas para validar, ¿verdad? A través de dibujos. Los dibujos ayudan muchísimo a comunicarnos con personas que no necesariamente son técnicas, ¿verdad? Yo no les voy a hablar a ellos de botones ni les voy a hablar de hipervínculos, les voy a hablar de una interfaz y trato de utilizar pues imágenes que sean representativas de la información. Y el usuario me va a decir, no, eso no es lo que pasa, ¿ok? O sí, eso es lo que pasa. Ay, mira, qué bueno que viste este tema porque... Y entonces los usuarios empiezan a hablar y empiezan a compartir en cómo ellos ven. Y no solamente uno, eso en general uno debe hacerlo con un número de personas que nos den mayor cantidad de información, ¿verdad? Todo esto con el fin de que en todo momento nosotros tengamos en cuenta al usuario, ¿verdad? Y no pasemos a la siguiente etapa sin contar con esa información. Esto es, les voy a decir, en la literatura. Yo sé que en la práctica a veces nos saltamos rápidamente a hacer el primer maquetado para ver qué nos dicen los usuarios, ¿no? Pero son técnicas que existen. Entonces también esto ayuda al equipo del proyecto a enfocarse en el usuario final mientras idealiza la solución, que es ese proceso creativo. Otra de las técnicas que ustedes pueden aplicar para entender mejor lo que deben hacer los usuarios con la aplicación nueva con la que ustedes van a crear es entender cómo hacen esas tareas que se van a convertir en los requerimientos. En las historias de usuarios se dice en el mundo ágil, nosotros queremos entender cómo hacen esas tareas hoy día, qué deben saber para poder lograrla y cómo puedo mejorar esos pasos, que vendría siendo entonces, una vez que entiendo cómo lo hacen, yo tengo que también interpretarlo desde el punto de vista de cómo lo hará el sistema, cómo los pasos. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la tarea de registrarnos en un sistema, realmente aquí registrarse es equivalente para entrar, ¿verdad? La revisión, la validación de las credenciales cuando utilizamos un sistema. Bueno, entonces nosotros queremos de repente saber que tenemos que pedir al usuario el correo con la contraseña y luego van a hacer clic en el botón de envío y ahí se da un proceso de validación. La contraseña puede haber una opción de mostrar contraseña u ocultar contraseña. Entonces, este desglose de las tareas en segmentos más pequeños van a dar lugar a un análisis, justamente por eso se llama análisis de tareas, que luego vamos a poder convertir en diseños, ¿ok? Entonces, bueno, aquí digamos que está, esto es algo que ya existe, esto es algo, puede ser un sistema existente, yo lo verifico y digo, no hay nada que cambiar aquí, podemos continuar con la siguiente tarea. O yo verifico, mira, tú sabes que aquí deberíamos, en vez de, además de correo, podemos solicitar un nombre de usuario, ¿ok? Y nosotros vamos mejorando el concepto que vamos creando. Ese es el análisis de tareas. Cuando nosotros concluimos esa etapa anterior, que es esa, ya entendí a mi usuario, ya sé que debo tomar en cuenta esto, y hay otras técnicas que lamentablemente no podemos verlas aquí, pero de alguna manera lo que nos dice esto es, antes de pasar a diseñar, asegúrate de saber qué cosas son particulares a ese perfil de usuario. Eso es lo que es importante. Ahora, viene el momento de la creatividad, el momento de diseñar. Bien, ¿qué cosas tenemos a mano?
Bueno, nosotros tenemos un conjunto de principios de diseño que si ustedes tuviesen solamente que al menos estudiar uno, yo les invitaría a leer sobre las heurísticas de Nielsen, que se las voy a presentar a continuación, pero no son las únicas. Hay muchas otras explicaciones que nos ayudan a entender mejor qué aspectos considerar al momento que hacemos diseños de interfaz. Y ahí les dejo entonces la lista de los otros procesos que van a ver. Nosotros vamos a ver rápidamente las heurísticas de Nielsen. También hay patrones de diseño. O sea, ustedes saben que en el mundo del desarrollo, muchos otros desarrolladores han creado soluciones y que ahora son repositorios que todo el mundo puede entrar y revisar y ver. Inclusive puede ser que ya alguien fácilmente nos ha resuelto lo que nosotros en este momento concebimos como un problema. ¿Ok? Y no será toda una aplicación, pero son pequeñas funcionalidades que de repente pueden convertirse en un problema. Entonces nosotros lo que queremos es, a través de estos patrones de diseño, es validar o verificar qué soluciones de diseño a problemas conocidos han creado otras personas. Hay libros, hay páginas web, ustedes tienen que solamente poner patrones de diseño de interfaz de usuario en Google y ahí va a encontrar los diferentes patrones de diseño que existen. Debo decirles que para poder verificar si es un patrón de diseño que yo puedo utilizar, debo leer los patrones de diseño que son realmente válidos. Tienen una descripción que explican, inclusive usted puede visualizar cómo se ve el diseño que se supone es el patrón. Y ellos, la persona que lo creó y los que lo han aprobado en el tiempo, van a colocar, van a dar información sobre en qué contexto de uso realmente funciona esa solución. Usted lo que tiene que verificar es, ¿tengo el mismo problema? ¿Eso es lo que quiero resolver? ¿Sí o no? ¿Ok? Y entonces en función de eso usted decide si utilizarlo. Miren que hay patrones de diseño que son muy mal implementados. Uno de ellos es el patrón de fechas, de selección de fechas a través de un calendario. Este patrón está diseñado para selección de fechas próximas o no tan lejanas al tiempo, al momento en el que nos encontramos. El patrón no está definido, por ejemplo, para escribir fechas de nacimiento. Y usted ve que muchas personas utilizan el concepto del patrón de diseño de fecha, o se llama el date picker, para todo. ¿Qué pasa cuando estamos ante, por ejemplo, nací en 1954? Hay que dar cualquier cantidad de clics hacia atrás buscando el año. Y si está el patrón definido para moverse por mes, imagínense cuántos meses me tengo que mover para poder llegar a escoger 1954. Simplemente el usuario no termina rellenando la información. Ojalá tenga otra alternativa, pero esas son cosas que uno puede ver y esas cosas se ven muy a menudo en el diseño de interfaz. Es un patrón de diseño mal utilizado. Entonces, lo importante cuando vemos los patrones de diseño es asegurarnos cómo está planteado la solución per se en el uso de ese diseño. Además de eso, ustedes tienen guías de diseño que están, por lo menos cuando se trata, debo decir, para teléfonos, de smartphones. Android tiene particularmente su guía de diseño. De hecho, Google creó un framework que se llama Material Design. Y Material Design presenta muy bien explicado la parte de los elementos que componen una interfaz de usuario, cómo deben verse dentro de una interfaz y qué consideraciones deben tomar. Está muy bien explicado. Está en inglés, es lo único, pero ahí hay información que puede considerarse parte de los patrones de diseño que les mencioné anteriormente. Para la web, por ejemplo, no necesariamente existe esta guía porque la web es abierta, pero existen otras guías de diseño que les pueden ayudar a ustedes dentro del proceso de creación de interfaz. ¿Okay? Hay también la parte del diseño gráfico, vamos a ver las decisiones de colores, por ejemplo, y tipografía, entre otras cosas que nosotros vamos a decidir al momento de diseñar. Les hablaba de los principios, que si había alguna lista de principios que debían por lo menos verificar. Dentro de la lista que les di estaban las heurísticas de Nielsen. En las heurísticas de Nielsen nosotros tenemos estos 10 elementos que de alguna manera nos van a ayudar. Realmente no te dicen ni dónde poner un botón ni qué color ponerle. Nos advierten realmente es que si estás haciendo una aplicación, un sistema, asegúrate de proporcionarles o de validar que tu sistema tome en cuenta estos 10 valores, estos 10 principios.
Voy a tomar uno, por ejemplo, consistencia. Vamos a ver, no, vamos aquí, ayuda. Provea información que ayude y guíe al usuario. Uno lo que hace es que verifica la aplicación o la interfaz en particular y verifica dónde en esta interfaz le brindo ayuda al usuario. ¿Es necesario que le brinde ayuda? ¿Okay? Puede ser que tengamos pequeñas, ustedes saben que a veces los sistemas vienen con unos pequeños iconos que dicen una I en el centro, regularmente hay información, pero inclusive información puede ser esas cosas que pongo entre paréntesis en otro color para advertir, ¿verdad? Para informar al usuario. Puede ser también un manual de ayuda si es necesario, ¿verdad? En esencia los sistemas no deberían tener manuales de ayuda, pero para poder cumplir con la heurística, ¿verdad? Con el principio, de alguna manera eso puede ayudarnos. Pero hay muchas otras maneras de proveer ayuda. Inclusive, si el usuario está introduciendo mal en un campo de texto, está introduciendo, por ejemplo, números en vez de letras, automáticamente yo le puedo poner una información en la parte de abajo haciéndole hincapié en que está introduciendo malos datos. Ahí estoy proveyendo información. Entonces, esos son los elementos que yo voy a tratar de tomar en cuenta o que me van a ayudar a validar que estoy cumpliendo al menos con estos principios de diseño. ¿Okay? Bien, no me voy a quedar en verlos uno a uno. Esto era un ejemplo. Yo luego les voy a proporcionar esto si quieren revisarlo para entenderlo mejor. Entonces, ahí lo van a poder apreciar, ¿verdad? Si no, entonces no me da el tiempo para las siguientes partes. Y finalmente, después que nosotros hemos diseñado, lo ideal es prototipar. El diseño, al prototiparlo, nosotros lo que nos aseguramos de alguna manera es que podemos de alguna forma compartirlo con el usuario para que nos dé una retroalimentación sobre esa idea que tuvimos, que tiene todo un proceso, ¿verdad? Que empieza de alguna manera desde que él nos brindó la información, lo que yo entendí, y ahora está el producto que yo me parece que puede resolver el problema o puede ser una solución, una respuesta a algo que nos han solicitado. Entonces, de alguna manera, el prototipado es eso que el usuario finalmente termina viendo. Es como, de alguna manera, cuando nosotros queremos comprar una casa y nos dan un diseño en 3D que podemos caminar, eso sería lo ideal. Bueno, aquí hay equivalentes que nosotros podemos crear prototipos tanto de baja fidelidad como de alta fidelidad. Ayuda a lo interno del equipo para la toma de decisiones, ¿ok? Y también permite, pues, luego hacer pruebas con usuarios reales. Y nos permite entonces medir esos elementos que vimos anteriormente dentro de la usabilidad, porque ya tenemos algo con lo que probar. Acuérdense que dentro de la experiencia de usuario, la definición, hablábamos de que la percepción de un sistema que ya sea funcional o no necesariamente, o sea, que esté completo, pero que ya podamos dar una opinión al respecto. Entonces, podemos utilizar para los prototipos de baja fidelidad muy fácilmente, son altamente descartables. O sea, usted hace un dibujito hoy y ya mañana lo puede tirar a la basura porque a lo mejor no funcionó la idea. Lo ideal es empezar con prototipos de baja fidelidad y luego que tenemos ya una certeza, porque hemos validado con nuestros usuarios que vamos por buen camino, que las cosas se entienden, entonces nos movemos a un prototipo de alta fidelidad. Ahí tenemos herramientas como Sketch, InVision, Balsamiq, Archur. Hoy día el Figma ha obtenido mucha relevancia porque es abierto, se puede utilizar. Y también permite la creación de diseños con grupos de trabajo. Entonces es bastante accesible y es una aplicación que existe en una versión completamente web o usted también lo puede descargar en su sistema. Hay una comunidad de usuarios, diseñadores, que han creado alternativas de diseño que también, y han sido probadas como usables, que también se pueden utilizar o por lo menos se pueden verificar o nos sirven inclusive de inspiración para cuando tenemos que crear nuestro sistema. Así que ahí tienen esas alternativas que pueden ampliar. Aquí lo importante es que este prototipo, que sería de alta fidelidad, lo pudiéramos probar con nuestros usuarios. Y eso se hace entonces a través de las pruebas de usabilidad, también llamadas pruebas basadas en usuario. Cuando nosotros creamos un sistema, lo ideal, yo no voy a decir que no se hace pruebas con el mismo equipo y de repente el papá, la mamá, el hermano, la tía, mira qué tú opinas, qué piensas. Sí, eso es importante. Eso les puede dar a ustedes de repente indicios sobre algún aspecto del software. Sin embargo, lo ideal es hacer las pruebas puntualmente con ese grupo de usuarios que nosotros identificamos al principio.
¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos tienen justamente un perfil que en teoría yo lo tomé en cuenta al momento de crear mi interfaz. Así que es muy importante hacerlo con ese conjunto de usuarios. Entonces, lo que hacemos en ese caso de las pruebas usuarios, nosotros tomamos por lo menos, y esta es una cifra que a veces es cuestionada, pero es una cifra que te da información suficiente para tomar decisiones sobre el diseño. Tomamos a 5 usuarios representativos de nuestro perfil de usuario y con ellos hacemos pruebas. Y allí nos vamos a verificar esas pruebas en qué consiste. Yo les voy a dar algunas tareas. Las tareas, recuerden, es lo que el usuario puede lograr a través de la aplicación. Entonces, como yo sé ya lo que el usuario puede lograr, yo agarro mi prototipo, le pongo información, le hago una información que es prefabricada, por decirlo así, y le doy un escenario al usuario. Le digo, imagínese que usted está en esta situación, ¿no? Imagínense el sistema de matrícula y se les dice, bueno, ustedes tienen que probar el sistema de matrícula. Si hubiese estado en una etapa de diseño, entonces yo les voy a decir, imagínense que usted es un estudiante de la Facultad de Sistemas que se va a registrar en el primer semestre del tercer año. Y ahí yo empiezo mi escenario. Toda la información que yo he colocado en mi prototipo tienen como finalidad hacer realidad ese escenario, pero como un escenario de prueba. Y el usuario entonces va tomando las decisiones en función de lo que la interfaz le permite. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a verlo, voy a observar qué es lo que está haciendo el usuario, cómo lo está haciendo, pero con miras a poder obtener información sobre la eficiencia, la eficacia y la satisfacción del software. Las pruebas de usabilidad podemos hacerlas en cualquier lado. Va a depender mucho en que si yo necesito hacer pruebas formales o pruebas informales. Inicialmente uno empieza con pruebas informales hasta que ya va puliendo el sistema. Luego entonces empieza con pruebas más formales donde hay unas características muy propias. Se graba la sesión, tenemos información, vamos contabilizando el tiempo en que demora cada persona en utilizar o lograr una tarea. Vamos verificando información, por ejemplo, si logra la tarea o si no la logra. Esa información la vamos consolidando en una prueba formal. Hoy día, pues, y debo decir que más por el tema de la pandemia, se han validado las pruebas presenciales o las pruebas a distancia. Si lo hacemos utilizando un prototipo a través de una herramienta como Figma, por ejemplo, nosotros podemos emular el tamaño de un celular. De hecho, el Figma nos genera un enlace que si usted lo envía a alguien a un celular, pareciera que fuera una aplicación viva. Así que usted puede hacer pruebas reales. Ahí el tema es, pues, tener la oportunidad de ver lo que el usuario hace y sobre todo que el usuario exponga o hable sobre la experiencia que está viviendo. Allí es donde nosotros realmente captamos si nuestro sistema cumple de repente con los aspectos de usabilidad necesarias para decir que el usuario está satisfecho, que la percepción es positiva con respecto a su experiencia con el sistema. Hay unas métricas muy específicas que están relacionadas a la medición de la usabilidad. Ellos son la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. No son las únicas, pero son las que mínimamente yo debo medir cuando hago pruebas de usabilidad. Aquí hay un listado de todas estas métricas que podemos utilizar. ¿Cómo las mido? Bueno, después que yo tengo creado el prototipo, yo he definido ciertas tareas que se pueden lograr a través de ese prototipo. Esas tareas definitivamente van de la mano con todo el proceso, desde que pensé los requerimientos hasta que llegué al proceso de diseño, al análisis y diseño, y yo tengo ya la información de alguna manera contemplada en el prototipo. Yo siento a una persona, a un grupo de personas, 5 era lo que les decía, y les pido que por favor utilizando esa interfaz, que es una interfaz un sistema no completo, que hagan pruebas. ¿Ok? Y yo le tengo que decir el escenario de prueba. Imagínense que yo quiero lograr tal cosa. ¿Cómo lo haría usted usando este sistema? Y los pongo a utilizar el sistema, que en esencia no es un sistema terminado ni la última versión, pero ya yo voy obteniendo información sobre estos aspectos, ¿verdad? Si las personas pudieron completar a tiempo, qué tipo de dificultades tuvieron, si les gustó, si no les gustó. Estas son otras métricas que podemos probar, pero en esencia yo quiero estas 3 y puedo seleccionar una de estas 3 y medirlas. No tienen que ser todas, pero allí están para que nosotros podamos garantizar la usabilidad de los sistemas. ¿Okay? Y por último, están los diseños accesibles.
Parte de lo que nos habla la experiencia de usuario como base es que cuando pensamos en los sistemas, pensemos que también hay personas que no tienen, vamos a decir, con diferentes capacidades, no que tienen diferentes discapacidades. Son personas que tienen capacidades distintas y que por ende también debemos contemplarlos como potenciales usuarios. Cuando estamos haciendo el perfil de usuario, yo tengo que verificar, ¿verdad?, si dentro del contexto de ese perfil hay personas con discapacidad, muy seguramente lo van a tener que utilizar. Entonces, yo debo contemplar ante todo un diseño inclusivo que también a veces se relaciona con el diseño universal. Las personas con discapacidad hay una ley ahí que va mucho más allá de la ley. Realmente es el derecho, es a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, un acuerdo multipaíses en donde se reconocen los derechos de las personas con discapacidad. Por ende, todo producto, todo servicio, toda infraestructura debe contemplar la accesibilidad en sus diseños. Entonces, no es un tema como que yo puedo decir si me da la gana o no me da la gana. Debo, desde el punto de vista ético y profesional, incluir, hacer un diseño inclusivo cuando o de hecho pensar en inclusividad cuando nosotros hacemos sistemas. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos contemplar en ese sentido que queremos productos accesibles. Y no es que accesibles de que me cueste menos. Accesibilidad en este caso se refiere al grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Como concepto, aplica a todo, no solo a sistemas. Las estructuras, las infraestructuras donde vivimos, las aceras donde nos movilizamos, todo debe de alguna manera contemplar. Sé que en nuestro país algunas cosas no son ciertas con respecto a esto, pero en esencia debiéramos nosotros garantizar la accesibilidad de los productos, mínimamente, que es lo que nos corresponde a nosotros entender. Entonces, eso conlleva que en todo momento, desde que empezamos el diseño, pensemos en todos los usuarios. O sea, ¿qué información tengo yo que saber para hacer algo accesible? Y sobre todo tengan en cuenta algo. Estadísticamente, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Si usted usa lentes, tiene una discapacidad visual que de repente está corregida a través de un dispositivo que es los lentes. Pero estamos en ese rango, en esa estadística. ¿Okay? ¿Quiénes se benefician de un diseño accesible? Bueno, a veces nos ponemos a pensar en las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como problemas de audición, de visión, de habla, de capacidad motriz limitada, ¿verdad? Pero no solamente son ellos. Cuando nosotros pensamos en diseños accesibles, también estamos contemplando a las personas adultas mayores. También podemos contemplar, inclusive nos puede pasar a nosotros, que tengamos una discapacidad situacional, que es esta que está aquí, ¿no?, explicada, ¿verdad? De repente hay personas, ¿verdad?, con sentido, solamente tienen un brazo, ¿verdad? Pero yo lo puedo ver desde el punto temporal, situacional o permanente. Entonces, al final, las discapacidades no necesariamente deben ser pensadas para personas justamente, la accesibilidad no debe ser pensada solamente para las personas con discapacidad, sino también debemos de alguna manera contemplarnos o visualizarnos en una situación que también nos hace o nos impide utilizar nuestras manos, nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, también eso nos ayudaría a nosotros de alguna manera en nuestros propios sistemas, ¿okay? Entonces, dentro también del concepto de accesibilidad están las personas con recursos de comunicación limitados. Cuando nosotros tomamos en cuenta las características de accesibilidad, de alguna manera también ayudamos a las personas con recursos limitados, ¿verdad? Porque hacemos sistemas más livianos, sistemas que contemplan dentro de la parte de la, vamos a decir, de la semántica, que aquí es particularmente el desarrollo web, y de alguna manera esto facilita que ellos, si no tienen mucha, vamos a decir, no tienen una buena conectividad a Internet, por lo menos pueden leer la información, aunque no puedan visualizar algunas imágenes. Las imágenes pueden estar explicadas textualmente. Esos son uno de los beneficios que se pueden obtener cuando se diseña pensando en la accesibilidad. ¿Okay? Ya sé que se me agotó el tiempo, solo creo que me falta esta diapositiva. ¿Qué herramientas existen disponibles para que ustedes puedan verificar este tema de cómo hacer un sistema accesible?
Para la web existen lo que es las guías de accesibilidad para contenido web. Son unas guías un poco complejas, pero vale la pena por lo menos entender los niveles, el nivel, particularmente el A, que es el nivel mínimo que nos dice a nosotros qué debemos contemplar al momento de hacer un sistema para cumplir con lo mínimo de accesibilidad. Estas guías están basadas en 4 principios que tienen 78 criterios y 3 niveles. Los 3 niveles son esto que está aquí. Cuando un sistema llega a un nivel AAA, estamos a un sistema completamente accesible. Pero llegar al AAA puede ser un tema muy, podemos decir, en cuanto a recursos, puede ser abrumador. ¿Okay? Yo recomendaría que mínimamente ustedes les pongan atención a cómo lograr este primer nivel que es el A. Tienen que tomar en cuenta que, por ejemplo, las personas que sufren algún problema de discapacidad visual tienen alternativas, navegadores que hablan por ellos. Debo decir también que los sistemas operativos, tanto de los teléfonos celulares como de las aplicaciones de escritorio del sistema Windows, y me imagino que también para Apple, tienen un mecanismo que les habla a las personas, les lee lo que hay en la pantalla. Por ende, la organización de la información es muy importante al momento del diseño. Aquí está pues la parte de los teléfonos inteligentes. Tienen también una versión que no solamente te permite, eso se llama el text-to-speech, creo que es la información está dentro del ámbito de la configuración. Hay un aspecto que se llama accesibilidad y ahí pues pueden ver varios elementos que pueden utilizar las personas con algún problema o discapacidad. Y existe tanto para web y para móvil, así que lo pueden aplicar y hay que sí entender un poquito dentro del contexto de diseño esas cosas que nosotros podemos mejorar para hacer nuestros sistemas accesibles. ¿Okay? Y estas son parte de las directrices. Nosotros cuando hablamos en diseño, hay 3 cositas que yo les advierto a mis estudiantes y una es el contraste, ¿verdad? Hay muchos, por ahí hay unas herramientas web que te permiten verificar. Si yo no soy bueno, por ejemplo, sabiendo qué combinaciones de colores tienen buen contraste, yo puedo utilizar estas herramientas web para ver esas cosas, ¿no? Pero esta es una guía rápida, una referencia rápida de esas guías de accesibilidad que les mencioné. Están en una última, este año en teoría, el año pasado, perdón, antes de la pandemia, iban a sacar una nueva versión un poquito más amigable, inclusive para los desarrolladores, y están creo que en vías de sacarla. Pero esta vendría siendo, vamos a decir, una lista de referencia rápida en caso tal quieran validarla. ¿Okay? Bien, entonces con eso, muchachos, yo creo que ya les di un panorama bastante completo de las cosas a considerar dentro de la experiencia de usuario, que de alguna manera se combina mucho con la interacción humano-computador, pero está vista más que nada dentro del aspecto de la razón de la parte de negocio, ¿no? Más que nada en cuanto a por qué razón nosotros queremos considerar la experiencia de usuario como parte de la creación de los sistemas o la creación de esos productos digitales que ahora nosotros de alguna manera vamos a formar parte en nuestra vida profesional. ¿Okay? Entonces les doy las gracias a ustedes. No sé si hay un periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, profesora. Pregunta el estudiante Marco Solé si el PowerPoint está disponible. Sí, lo voy a, justamente si me permiten, la verdad no sé si hay, lo tengo que hacer a través de la logística del programa o muy bien se los puedo pasar por aquí mismo de inmediatamente. Sí, creo que se lo puede pasar directamente aquí mismo. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces yo tan pronto, ahorita mismo se los encapsulo y se los envío por aquí mismo por la publicación, ¿no? Antes de que cierren para que no se queden sin él. Muchas gracias, profesora. Avisándole a los demás estudiantes, vamos a estar en un receso de almuerzo y a las 1:20 estaremos regresando con la tercera capacitación. Okay. Bueno, chicos, yo les agradezco. Yo creo que ya encapsulé. Así que voy a subirles la presentación y pues ahí está mi correo electrónico. Estoy a la orden si ustedes necesitan alguna consulta, ya sea para la hackathon o para con otro motivo, ¿verdad? Y que les pueda ayudar. Así que
agradezco entonces por su tiempo y sobre todo por la invitación. Profesora Carla, no sé si se encuentra todavía en la llamada. Creo que sí. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Yo tenía una pregunta con respecto a los storytelling. Cuando uno crea un storytelling, porque es una duda que me quedó desde que vi el curso de interacción humano-computador. Cuando uno hace el storytelling, ¿realmente solamente dibuja o grafica lo que la persona hace, o también debe implementar en él un poquito de lo que el software, o sea, debe mostrar también un poquito de lo que el software está haciendo? ¿O es solamente el de hecho, escenario de la persona en sí? Hay dos cosas, Gerardo. De hecho, lo puedes utilizar para las dos situaciones. Y te explico un poquito. El storytelling tú lo puedes utilizar en el momento del análisis para compartir con el resto del grupo de proyecto, el grupo de diseño. De repente, si te tocó a ti ir a captar la información de parte del usuario, entender su entorno, y tú necesitas como que la narrativa o lo que le estás explicando no es suficiente, entonces tú le haces un dibujito. Y ese es justamente una manera de aplicar el storytelling. Pero por el contrario, si lo que tú quieres es captar información que te ayude a mejorar el concepto de diseño, que tú después obviamente estás en un proceso de creativo, de pensar, mira, tengo que crear una solución, pero no sé si como yo lo estoy pensando, mis usuarios van a poder utilizarlo. Entonces tú haces un storytelling y entonces lo validas con tus usuarios. Particularmente, tú puedes hacer storytelling. Yo les digo, a mí me funciona hacer unos bocetos rápidos a mano de cómo más o menos veo que va a ser la aplicación. Casi como si fuesen un wireframe, pero sin mucho detalle. Eso también te funciona. Y tú vas, buscas información con el usuario, lo validas y vuelves y regresas, ¿verdad? Y ya tienes esa información colectada. Lo importante ahí es obtener esa información del usuario. Gracias. Ahora sí, no sé si hay alguna consulta. Bueno, ya les pude subir ahí el documento, así que bueno, cualquier cosa, de todas maneras, tienen mis datos. Por Teams también pueden escribirme. Así que bueno, y las redes sociales también, si ustedes están, les recomiendo muchísimo dentro del ámbito de la parte profesional, porque uno se entera de muchas cosas. Ustedes están en un área donde es tan evolutiva que a veces no nos podemos simplemente esperar que nos llegue la información, sino que también tenemos que buscarla. Así que también pueden buscar información uniéndose a través de LinkedIn, desde la vista profesional, y muchas otras comunidades que existen en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Existen muchas comunidades que hablan del tema del diseño de la experiencia de usuario, y ahí uno también aprende bastante. Así que los invito a explorar eso, y bueno, que tengan buen almuerzo. Igual, profe, igual a todos, provecho.